La humillaron y la echaron del asiento, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en ese vuelo lo cambiaría todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Marisa Caldwell había subido a la primera clase del vuelo 708 de Pacific Skies con la misma serena dignidad que llevaba en cada sala de juntas, cada conferencia, cada espacio que antes parecía cerrado para ella. El traje sastre azul marino, el reloj de oro en la muñeca, el aura de serena confianza, nada de eso le había sido dado. Lo había construido, paso a paso, desde cero. Acababa de acomodarse en el asiento 2A, con un vaso de agua con gas en la bandeja, cuando oyó el fuerte repiqueteo de unos tacones contra la mullida alfombra. Una azafata alta, rubia, con esa naturalidad que emana de no ser cuestionada, se detuvo en la fila de Marisa, mirando el número del asiento y luego de nuevo a Marisa, como si algo no cuadrara. «Lo siento, señora», dijo la mujer con una sonrisa tensa y condescendiente. «Debe haber un error. Este asiento está reservado para una invitada VIP. Quizás deba regresar a su asiento asignado en clase ejecutiva». Marisa levantó la vista lentamente. El peso de décadas de microagresiones, despidos e insultos velados le oprimía el pecho de una forma demasiado familiar. «No hay ningún error», dijo con calma, metiendo la mano en su bolso y sacando el grueso billete grabado. «2A. Primera clase. Comprado a mi nombre». La azafata frunció los labios. Su mirada se dirigió al billete, luego al rostro de Marisa, como esperando una revelación que le diera sentido a todo. Pero la revelación nunca llegó. Solo una mujer negra, sentada cómodamente en el asiento que había pagado, reacia a hacerse más pequeña para la comodidad de nadie. La tensión crepitaba en el aire, densa y sofocante. La azafata se giró, como buscando refuerzos, y entonces lo vio. Un señor blanco mayor de pie cerca de la entrada de la cabina, mirando su reloj con impaciencia. «Señor», llamó, y su voz se animó al instante. «Creo que hemos tenido una confusión, pero no se preocupe. Lo solucionaremos enseguida». Se volvió hacia Marisa, con un tono ahora firme. «Señora, necesito que desocupe el asiento». Marisa exhaló lentamente, apretando los dedos alrededor del reposabrazos. «No me moveré», dijo. La sonrisa de la azafata no flaqueó, pero la firmeza de su voz se agudizó. «Necesito preguntarle de nuevo. Por favor, muévase». Marisa sentía el peso de las miradas sobre ella, los murmullos de fondo, la audiencia invisible esperando a ver qué pasaba. Pero no vaciló. Y entonces, como si le hubieran dado una señal, la azafata se inclinó y susurró, lo suficientemente alto para que Marisa la oyera. «Ustedes siempre creen que pueden comprar su entrada a lugares que no son para ustedes». Un calor lento y latente subió por el pecho de Marisa, pero no se inmutó. Había pasado años librando batallas como esta, solo que esta vez no tenía que hacerlo, porque justo cuando la azafata se enderezaba, lista para llamar a seguridad, una voz sonó desde el fondo de la cabina. «¿Hay algún problema?». Una voz que Marisa conocía bien, una voz que podía cambiarlo todo. La voz de alguien que revolucionaría por completo el vuelo. Y en los próximos 10 minutos, la aerolínea jamás volvería a ser la misma. El aire en la cabina de primera clase se había densificado, cargado de una tensión tan aguda que podía cortar el acero. La sonrisa de la azafata no había flaqueado. Su postura aún irradiaba la silenciosa arrogancia de alguien a quien nunca le habían dicho no, y que realmente tenía que escuchar. Pero cuando esa voz resonó profunda, autoritaria, rebosante de un peligro silencioso, algo en ella cambió. Un destello de vacilación, una fracción de segundo de duda. El dueño de la voz se adelantó desde el pasillo. Era alto, elegantemente vestido con un traje negro ónix. Su presencia era tan imponente que los pasajeros se apartaban instintivamente a su paso. Canas en las sienes, un Rolex brillando bajo el puño. No hacía falta que anunciara quién era. El poder emanaba de él como gasolina, esperando la chispa. Marisa se giró lentamente, con la mirada llena de reconocimiento. Jonathan Pierce, director ejecutivo de Pierce Global Holdings,
uno de los magnates empresariales más influyentes del país, y su competidor más cercano. Si alguien podía hacer temblar a toda una corporación con un solo correo electrónico, ese era él. Se detuvo justo al lado de su asiento, con la mirada fija en la azafata con la fría determinación de un hombre cansado de lidiar con la incompetencia. Pregunté, repitió, con la voz como el mármol pulido, si había algún problema. La azafata dudó, su máscara de confianza se quebró, pero se recuperó rápidamente, esbozando otra sonrisa practicada y falsa. No hay problema, señor, dijo con voz alegre, aunque su voz tenía un nuevo tono de nerviosismo. Estamos solucionando un error de asiento. Este asiento era para un invitado VIP, terminó Marisa por ella, ladeando ligeramente la cabeza. Lo sé. La mirada de Jonathan no se apartó de la azafata. Qué curioso, reflexionó, metiéndose las manos en los bolsillos, porque a menos que la aerolínea haya cambiado su política sobre qué se considera VIP, apuesto a que la mujer que intenta sacar de este asiento está más cualificada para sentarse aquí que la mayoría de las personas en esta cabina. Un murmullo recorrió a los pasajeros de primera clase. La sonrisa de la azafata se desvaneció, apretando los dedos alrededor de su tableta. Solo estaba siguiendo el protocolo, balbuceó. Jonathan rió entre dientes, pero no había humor en ello. ¿Protocolo?, repitió. Dime, ¿cuál es exactamente el protocolo para sacar a una directora ejecutiva negra de un asiento de primera clase que pagó para acomodar a alguien que te parece un poco más cómodo? Las palabras resonaron como un martillo. Alguien en la fila de atrás dejó escapar un silbido. El hombre que había estado mirando el asiento de Marisa, el empresario blanco al que la azafata se había empeñado en acomodar, de repente pareció muy interesado en la revista de a bordo. El rostro de la azafata se sonrojó profundamente. Abrió la boca, quizá para balbucear una excusa, pero antes de que pudiera emitir un sonido, otra voz rompió el silencio. Me gustaría hablar con su gerente. Esta vez era Marisa, y lo dijo con la calma escalofriante de una mujer que se había pasado la vida ejerciendo poder en salas llenas de hombres que la subestimaban. La azafata se puso rígida. Señora, ahora mismo. La firmeza de su tono era absoluta, pero antes de que la azafata pudiera siquiera pensar en una respuesta, un timbre resonó en la cabina. Luego otro, y otro. Los teléfonos se iluminaban en la sección de primera clase. Notificaciones, correos electrónicos, pitidos. El teléfono de Marisa vibró en su palma, y, al mirar la pantalla, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Jonathan había enviado un comunicado de prensa. Allí mismo, en el avión, y el titular decía, la aerolínea Pacific Skies enfrenta una reacción violenta después de que un director ejecutivo negro fuera retirado de su asiento de primera clase para acomodar a un pasajero blanco. El daño ya estaba hecho, y ni la azafata ni la aerolínea estaban preparados para lo que venía después. Y en los siguientes 5 minutos, esto se convertiría en algo inesperado. La cabina de primera clase ya no era un lugar de lujo silencioso. Se había convertido en una zona de guerra de miradas fugaces, susurros apagados y la incómoda mezcla de privilegios que chocaba con las consecuencias. La azafata se quedó paralizada, con el rostro pálido, mirando la pantalla de su tableta, porque ahora no solo Marisa y Jonathan la miraban. Eran todos. Los pasajeros del otro lado de la cabina tenían sus teléfonos listos, leyendo la alerta de última hora que Jonathan acababa de lanzar con la facilidad de un rey, volteando un tablero de ajedrez cuando el juego ya no le divertía. Aerolínea Pacific Skies se enfrenta a una reacción violenta. Las palabras brillaban en negrita en las pantallas. La notificación sonaba en tiempo real a miles, luego a millones de dispositivos a medida que los medios de comunicación comenzaban a captarla. Marisa se recostó en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra con la elegancia pausada y deliberada de una mujer que sabía que acababa de ganar la primera ronda. La azafata tragó saliva con dificultad, agarrando su tableta como un salvavidas. Señora, intentó, con la voz repentinamente baja. Por favor, entienda, yo no quise... ¿No quiso qué?, interrumpió Marisa con suavidad. Asumir que no pertenecía aquí. Asumir que era una molestia. O no pretendía que me atraparan. Jonathan soltó una risa silenciosa,
negando con la cabeza. Debería haberla dejado sentada, murmuró. Ahora tiene un desastre de relaciones públicas para toda la aerolínea. Pero antes de que la azafata pudiera responder, antes de que pudiera siquiera intentar salvar los restos de su carrera, una nueva figura entró en la cabina, el capitán. Un hombre alto, de mediana edad, con el pelo canoso y la postura rígida de alguien que había pasado demasiados años creyéndose la máxima autoridad en cualquier sala. Llevaba el uniforme impecable, el sombrero de capitán perfectamente colocado sobre la cabeza mientras entraba a primera clase, con la mirada fija en Marisa y Jonathan. No cuando su nombre ya era tendencia en todos los medios importantes, y el efecto dominó de su maltrato se expandía en oleadas que nadie en la alta dirección de la aerolínea podía contener. El capitán, aún aferrado a un atisbo de control, respiró hondo por la nariz, apretando la mandíbula mientras intentaba salvar lo que le quedaba de autoridad, aunque las gotas de sudor que se le formaban en la sien delataban la confianza que tanto se esforzaba por proyectar. Señora Caldwell repitió, con la voz cuidadosamente medida y las sílabas entrecortadas, sugiriendo que elegía las palabras con la precisión de un hombre que camina por la cuerda floja. Le aseguro que esta situación no es lo que usted cree, y agradecería su cooperación para que podamos reducir cualquier tensión innecesaria antes de que... Marisa levantó una mano, con los dedos adornados con anillos que reflejaban la tenue luz de la cabina, y su postura, tan serena y natural, parecía sentada a la cabecera de una mesa de juntas, supervisando negociaciones millonarias, en lugar de defender su derecho a sentarse en un asiento que había pagado. Capitán, dijo con voz suave y serena, pero con un matiz de hierro que cortaba la farsa como un bisturí en el tejido blando. Necesito que entienda algo muy claramente antes de decir una palabra más, antes de intentar engañarme haciéndome creer que se trata de un pequeño malentendido, antes de intentar convencerse de que sacarme de este avión resolverá alguno de sus problemas. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, observando cómo su nuez de Adán subía y bajaba con la fuerza de un argumento ahogado, sabiendo que tenía su atención de la forma en que solo una mujer que había pasado años luchando por hacerse oír, podía dominar una sala sin alzar la voz. He pasado toda mi carrera navegando en espacios donde personas como usted, personas como ella, señaló brevemente a la azafata, ahora con el rostro pálido, creen que mi presencia es una excepción y no un derecho. Creen que debo haber llegado aquí por algún error, algún despiste, algún descuido. La cabina permaneció en completo silencio. Los pasajeros apenas respiraban mientras aguardaban sus palabras, sabiendo instintivamente que presenciaban algo histórico, algo que sería relatado en los noticieros y analizado en artículos de opinión incluso antes de que el avión aterrizara. Pero lo que parece no comprender, continuó Marisa, inclinándose ligeramente hacia adelante, es que no estoy aquí por casualidad, no me topé con este asiento por casualidad, ni soy una anomalía que usted tenga la autoridad de corregir. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y aunque no se dé cuenta todavía, el mero hecho de que esté aquí, de que esté considerando despedirme en lugar de abordar la conducta de su propio personal, de que siga aferrándose a la creencia de que esto se puede resolver haciéndome desaparecer discretamente de este vuelo, es la razón por la que su aerolínea sufrirá consecuencias que superarán cualquier cosa que pudiera imaginar al despertarse esta mañana. Jonathan Pierce, quien hasta entonces se había mantenido como un espectador en esta confrontación a pesar de su intervención previa, exhaló bruscamente por la nariz, con un sonido más divertido que otra cosa, antes de negar con la cabeza y dar un paso al frente, su presencia como una fuerza imponente junto a la postura firme de Marisa. Tienes razón, dijo simplemente, con una voz que ya no era burlona, que ya no representaba el papel de observador distante, sino fría, seria, impregnada de la autoridad que emanaba de un hombre que había pasado años tomando decisiones que alteraban las economías. Esto ya no se trata solo de una pesadilla de relaciones públicas, capitán. Se trata de responsabilidad. Verá, sé que las hará. Caldwell tiene un equipo legal impresionante en línea rápida, un equipo legal especializado en negligencia corporativa, discriminación laboral y... mire eso, incidentes públicos de prejuicio racial.
Los dedos del capitán temblaban a los costados. Su mirada se movía de un lado a otro como si buscara una vía de escape a una situación sin salida, una crisis que ya no podía contenerse. Pero fue Marisa quien asestó el golpe final. Les sugiero que revisen el precio de sus acciones, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. O mejor aún, llamen a su departamento legal y pregúntenles cuánto le costará a Pacific Skies cuando presente una demanda que no solo exponga las prácticas discriminatorias de esta aerolínea, sino que obligue a una investigación federal sobre cuántos otros pasajeros negros y morenos han sido sometidos al mismo trato que yo sufrí hoy. El momento se alargó, cargado con el peso de las consecuencias inminentes. Y entonces, un timbre único y devastador que resonó por la cabina de primera clase como un disparo en una habitación silenciosa. El teléfono del capitán. Una notificación. Lo sacó del bolsillo con los movimientos rígidos y mecánicos de quien ya sabe que el daño ya está hecho, que ya siente que el suelo se derrumba bajo sus pies, y cuando vio el mensaje en la pantalla, palideció tanto que, por un instante, pareció que iba a desplomarse allí mismo en el pasillo, porque el mensaje, que brillaba como un presagio de destrucción, provenía de la oficina corporativa de Pacific Skies, y decía: Capitán Morris, a partir de ahora se le ordena cooperar plenamente con las RA. Caldwell. No empeore la situación. Equipo legal en camino. Listo. Pero eso no era lo peor, porque incluso antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera empezar a procesar el grave descarrilamiento de su carrera, su teléfono volvió a vibrar, y esta vez, el mensaje provenía del mismísimo director ejecutivo de la aerolínea. Despidan a la azafata. Inmediatamente. La mujer a su lado dejó escapar un jadeo ahogado. Los pasajeros se quedaron sin aliento. La situación había cambiado. Y en los próximos 5 minutos, todo se derrumbaría. El peso de esas palabras, frías y rotundas, flotaba en el aire como el último toque de una campana fúnebre. Despidan a la azafata. Inmediatamente, no era una sugerencia, ni una advertencia, ni una oportunidad de negociación. Era una orden, proveniente de la máxima autoridad de la aerolínea, una decisión tomada no por moralidad, sino por desesperación, un intento de sacrificar a un soldado para salvar el imperio. Y en el momento en que la azafata leyó esas palabras por encima del hombro del capitán, en el momento en que vio su destino deletreado en la brillante luz blanca de esa diminuta pantalla, su máscara de autoridad, cuidadosamente construida, se hizo añicos. Dejó escapar un suspiro brusco y sobresaltado, apretando los dedos alrededor de su tableta, como si de alguna manera pudiera atarla a la realidad que una vez conoció, como si el uniforme que vestía, la insignia prendida en su pecho, aún tuviera cierto poder, aún la hiciera intocable en la jerarquía de ese espacio. Pero no era intocable. Ya no. El equilibrio de poder había cambiado tan violentamente, tan irreversiblemente, que ya no había forma de salvarla. Su mirada se movía del teléfono al rostro del capitán, buscando algún consuelo, alguna negación, algún salvavidas, pero no lo había. El capitán Morris, quien momentos antes había mantenido la postura inquebrantable de quien tiene el control, ahora parecía completamente derrotado, con la mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes, con los dedos crispados por una furia apenas contenida al no ser ya quien tomaba las decisiones, ni la máxima autoridad en este desastre que se desataba. Durante un largo y terrible instante, no dijo nada. Y entonces, finalmente, en una voz tan baja que apenas se elevaba por encima de los susurros que llenaban la cabina, murmuró las palabras que sellaron su destino. Entregue su placa. La azafata se tambaleó. No eran solo las palabras en sí, sino su carácter definitivo, la verdad irrevocable de que, una vez que sus dedos soltaran la placa metálica de su uniforme, ya no pertenecería a ese lugar, ya no estaría protegida por la frágil seguridad de su lealtad corporativa. Intentó rescatarlo. Esto no es justo, balbuceó, subiendo el tono de voz y respirando más rápido. Solo hacía mi trabajo. Solo seguía el protocolo. Marisa soltó una risa breve y silenciosa, pero no había humor en ella. Solo la clase de conocimiento agotado y amargo que emanaba de años, décadas,
De ver a gente como esta mujer usar el protocolo como escudo, como justificación, como arma. Qué curioso, reflexionó, ladeando ligeramente la cabeza. Porque eso es exactamente lo que decían durante la segregación. Las palabras fueron como una bofetada, duras y punzantes, y por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, la azafata se estremeció. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Una mujer en la segunda fila soltó un silencioso e incrédulo. Dios mío, la azafata contuvo la respiración. Sus dedos temblaban mientras se cernían sobre la placa metálica, reacia a soltarla, reacia a renunciar a lo único que aún le daba estatus, a lo único que aún le daba un lugar donde apoyarse. Pero no importaba, porque Jonathan Pierce ya se había adelantado, con el teléfono en modo grabación y el pequeño punto rojo parpadeando amenazadoramente mientras la apuntaba directamente. «Quítatela», murmuró con una voz suave como la seda, peligrosamente tranquila, «o me aseguraré de que todo el mundo vea cómo la seguridad te escolta fuera del avión». Eso fue todo. Con una respiración entrecortada, la azafata se arrancó la placa del pecho. El agudo chasquido metálico resonó por la cabina mientras la aferraba en la palma de la mano durante un largo y agonizante segundo, y luego la dejó caer al suelo alfombrado como si la hubiera quemado. Silencio, un silencio denso y asfixiante. Y entonces, «Apártate», ordenó el capitán, con la voz tensa por la frustración apenas contenida. La azafata, ahora despojada de su rango, su poder, su lugar en este mundo, se giró lentamente hacia él, con los ojos desorbitados por la desesperación, la incredulidad, con el peso aplastante de las consecuencias finalmente apoderándose de ella. «Capitán, por favor», susurró, «no puede dejar que...» «Apártate». Y entonces así, se acabó. La mujer que se había plantado ante Marisa Caldwell con absoluta confianza, que le había ordenado que se marchara como si no fuera más que una molestia que corregir, era ahora la que se marchaba. Se tambaleó hacia atrás, con movimientos inestables, la respiración entrecortada, el rostro pálido al comprenderlo todo. Ya no era la cazadora, era la presa. Se giró hacia Marisa, con los labios entreabiertos como para decir algo, una disculpa, una excusa, una súplica final y desesperada. Pero Marisa simplemente levantó una mano, despidiéndola de la misma manera que ella había sido despedida. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que finalmente hizo que la mujer se diera la vuelta y corriera. Huyó por el pasillo, pasando junto a los pasajeros con los ojos abiertos que habían presenciado todo el desastre, junto a la cabina de clase ejecutiva donde la gente ya susurraba, enviaba mensajes de texto y tuiteaba, junto a los rostros atónitos de los auxiliares de vuelo que no habían intervenido, que se habían quedado mirando todo lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Y entonces, la puerta de la cabina se abrió, y entró el personal de seguridad. Pero no estaban allí por Marisa, no estaban allí por Jonathan, ni siquiera estaban allí por el auxiliar de vuelo, estaban allí por el capitán, porque esto ya no se trataba solo del error de una mujer. Esto era más grave. Y en los siguientes 5 minutos, todo el equipo ejecutivo de Pacific Skies Airlines se derrumbaría. En el momento en que los agentes de seguridad entraron en la cabina de primera clase, los últimos hilos de control se rompieron. El capitán Morris, quien hasta entonces se había aferrado a su autoridad como a un salvavidas, se puso rígido al acercarse los dos uniformados, con expresiones indescifrables, una postura rígida, con la determinación que solo surge cuando se dan órdenes desde arriba. Los pasajeros, que habían estado susurrando entre ellos, que ya habían grabado cada segundo de este desastre en desarrollo, guardaron silencio una vez más. Porque esto ya no era solo un escándalo. No se trataba solo de un pasajero humillado o una azafata despedida. Esto era más grave. Estaba la aerolínea colapsando en tiempo real. El más alto de los dos oficiales de seguridad, un hombre con el pelo pulcramente corto y una placa pulida brillando en el pecho, inclinó la cabeza hacia el capitán. «Capitán Morris», dijo, con la voz tan firme como una guillotina, «hemos recibido instrucciones de la junta directiva de la aerolínea para informarle que, a partir de este momento, su autoridad en este vuelo ha sido revocada». Una oleada de conmoción recorrió la cabina. Los pasajeros se quedaron sin aliento.
Los auxiliares de vuelo restantes se quedaron paralizados, con las manos entrelazadas, los cuerpos rígidos, los rostros pálidos al comprender la profundidad de esta catástrofe. Marisa Caldwell no se movió, no necesitaba hacerlo, se limitó a observar, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión indescifrable, cómo el hombre que había intentado sacarla de su asiento estaba a punto de ser sacado de su propio avión. El capitán apretó los puños. «Esto es un error», espetó en voz baja y tensa, con el rostro enrojecido por la humillación mientras daba un paso rígido hacia adelante, con el cuerpo encogido por una rabia apenas contenida, pero el oficial no se inmutó. «No, capitán», respondió con calma. «El error fue suyo». Y entonces, como para sellar su destino, su radio cobró vida. Una voz aguda y entrecortada resonó por el pequeño altavoz. «Seguridad, confirmen una vez que el capitán Morris haya sido relevado del cargo. La junta directiva de Pacific Skies procederá con el despido inmediato». «Despido inmediato». Las palabras sonaron como una orden de ejecución. Jonathan silbó levemente, sacudiendo la cabeza ligeramente, con la diversión apenas disimulada tras el brillo penetrante de sus ojos. «Maldición», murmuró en voz baja, «ni siquiera están esperando a que aterrice el avión. Porque claro que no. No cuando todo el mundo estaba mirando. No cuando millones de personas ya seguían este escándalo en tiempo real. No cuando Pacific Skies Airlines estaba experimentando la mayor caída de acciones en la historia de la compañía». El capitán Morris abrió la boca para discutir, para suplicar, para salvar lo que le quedaba de dignidad. Pero antes de que pudiera articular palabra, el oficial se hizo a un lado, levantando una mano hacia la cabina. «La aerolínea ha asignado un piloto de respaldo», dijo rotundamente. «Serán escoltados fuera del avión inmediatamente». Los pasajeros, que antes permanecían en un silencio atónito, estallaron. Exclamaciones, murmullos, teléfonos en alto, grabando cada segundo mientras el hombre que antes ejercía una autoridad sin control, ahora no tenía más remedio que irse. Y cuando finalmente se giró, cuando finalmente dio ese largo paseo por el pasillo, pasando junto a los rostros atónitos de su propia tripulación, junto a los pasajeros de clase turista, que estiraban el cuello para ver qué sucedía, se giró para mirar a Marisa, y por primera vez, en sus ojos, ella lo vio. Miedo. No solo por su carrera, no solo por su reputación, sino por lo que sucedería después, por lo que sucedería cuando comenzara la investigación, por lo que sucedería cuando se desenterraran todos los incidentes del pasado, por lo que sucedería cuando la maquinaria corporativa que creía que siempre lo protegería de repente decidiera que él era el problema. Y entonces lo supo. No era solo una victoria, era un ajuste de cuentas. La azafata se había ido. El capitán, despedido en pleno vuelo. Toda la junta directiva de la aerolínea se esforzaba por controlar los daños. Y Marisa Caldwell simplemente tomó su vaso. Tomó un sorbo lento de agua y se recostó en su asiento como si este fuera solo un día más en su vida, porque siempre había pertenecido a este lugar. Solo tenía que recordárselo. Epílogo: para cuando el avión aterrizó, la historia ya se había vuelto viral. Para cuando Marisa entró en la terminal, los presentadores de noticias ya la estaban cubriendo en vivo. Para cuando llegó a su hotel, los abogados estaban preparando demandas colectivas en nombre de todos los demás pasajeros que habían sufrido discriminación en Pacific Skies Airlines. Y para el final de la semana, el director ejecutivo de la aerolínea renunció, porque no se trataba solo de un asiento, se trataba de todos los asientos que se habían negado. Y ahora, por fin, la gente estaba prestando atención.